Capítulo 6 Dudas. Una semana había pasado desde que Tayuya había ido al hospital junto con Naruto, nada en especial había pasado más que los masajes nocturnos de Tayuya y los entrenamientos de Naruto. Y hablando de entrenamiento observamos a dos caballeras bastante exóticas teniendo un pequeño encuentro. En un campo despejado con algunos árboles y un pequeño lago, este era el campo de entrenamiento número 7. Asignado, como dice el nombre, al equipo 7. Vas muy bien Tayuchan, habló Naruto mientras esquivaba una sucesión de golpes por parte de Tayuya. Hasta parece que no te pasó nada. No me trates de hacer sentir mejor, dijo algo cansada la pelirroja. Después de todo estuvo 2 semanas sin hacer ningún tipo de entrenamiento. Maldita sea. Tayuya se estaba irritando un poco de que no era capaz de encestarle un solo golpe al rubio. No era la más especializada en taijutsu, pero no se consideraba débil como demonios. Es tan rápido. El rubio notaba que el cansancio junto con la frustración que mostraba la pelirroja le sentaría mal. Llevaban ya unas horas sin parar y no era bueno que Tayuya se esforzara tanto en un solo día. Tayu, necesitas descansar. La chica quería protestar, pero notaba como su ritmo cardíaco estaba muy acelerado y sus piernas le dolían un poco. Te tomaré la palabra, solecito. Y así Tayuya simplemente se dejó caer en el cómodo pasto estirando todo su cuerpo. Como extrañaba esto. Naruto se sentó a un lado de la chica mirándola con duda. ¿Te gusta tanto luchar? La verdad es que sí, habló calmadamente Tayuya controlando sus respiraciones por el cansancio. Siempre estuve luchando por la afeminada serpiente, así que terminé agarrándole algo de gusto a la pelea. Será una manera de desestresarse de todo lo que pasaba en esa maldita guarida, y qué mejor que golpear a algunos idiotas. ¿Y tú, Naru? El rubio meditó un poco lo que iba a responder cerrando sus ojos solo cuando es necesario. Así que eres más pacífico, ¿eh? Hablo con algo de burla a la pelirroja cerrando sus ojos por el sol, pero va mucho con tu personalidad tranquila. Gracias, supongo, y así ambos disfrutaron de la cálida mañana al aire fresco. TCH. En las sombras de los arbustos del campo de entrenamiento se encontraba una cabellera negra observando a los dos adolescentes descansando y tomando el sol. Este no era nadie más que Sasuke Uchiha, que había salido del hospital hace una semana y justo miró a Tayuya caminar junto con Naruto y él estaba esperando poder hablar. Ella un momento a solas. Han estado juntos toda la maldita semana. Sasuke la había estado siguiendo toda la semana, pero siempre era acompañada por Naruto. ¿Y por qué estará con ese idiota? La primera vez que vio a Naruto junto con la pelirroja pensó que era un tipo de guardia, pero al estar observándolos en cada momento se dio cuenta que él no se comportaba como tal. Necesito que la deje sola. Naruto, que estaba con los ojos cerrados y en su mente tenía una plática con su querido amigo. Ese idiota lleva siguiéndote toda la semana y me está empezando a molestar, gruñó Kurama recostado en su celda. Sí, a mí también, dijo rendido Naruto. Era incómodo estar siendo seguido en todo momento por alguien que no se sabe esconder, pero necesito cuidar de Tayu. Lo sé, mocoso, habló el zorro mientras se rascaba las garras, pero no entiendo por qué no le pateas el culo para que se vaya. El rubio rió levemente. Recuerda que podíamos golpearlo porque era una misión, pero en este momento estamos en la aldea, suspiró un poco decepcionado, y posiblemente vaya llorando al consejo a informar que fue golpeado por mí para que me sancionen, y si pasa eso no podré cuidar de Tayuchan. Kurama gruñó ruidosamente. ¿Tanto problema por golpear a alguien? El chico sonrió levemente. Estas cosas eran demasiado complejas para alguien que podría destruir la aldea de una sola técnica. Las cosas son diferentes para nosotros, Kurama. Lo sé, bostezó el zorro. Déjame dormir. Tanta explicación me dio sumo. Y así cerró sus ojos para seguir durmiendo. Y ahí va de nuevo. Naruto rió un poco y desapareció del espacio mental dejando a un zorro roncando. El rubio abrió sus ojos notando que Tayuya se había quedado dormida. Decidió simplemente quedarse ahí a cuidarla mientras dormía, mientras seguía vigilando a cierta princesa pelinegra. En la tarde, Tayuya despertaba poco a poco notando árboles y arbustos alrededor de ella. Se sentó y se rascó los ojos para ver mejor. Al fin despiertas, dormilona. La pelirroja ladeó cansadamente su cabeza, encontrando a Naruto en posición de loto observándola fijamente. Hace rato que se había ido el Uchiha, por lo que decidió meditar un rato. Los recuerdos lentamente llegaban a Tayuya de su sesión de entrenamiento y el descanso que generó sueño en ella. ¿Cuánto tiempo dormí? Toda la tarde, dijo el rubio tranquilamente, que levantó la vista al cielo donde el sol estaba a unas cuantas horas de meterse. ¿Cómo te encuentras? La chica se levantó lentamente sintiendo sus piernas algo débiles, pero era debido al entrenamiento. Algo cansada, pero todo está bien.
Naruto sonrió por las palabras de la chica, su abuela había hecho un gran trabajo con sus piernas y con el entrenamiento no tardará mucho para que se ponga en forma. Entonces regresemos a casa, deshizo su posición levantándose sacudiendo su pantalón. Vamos. Espera, Tayuya habló algo fuerte obteniendo la atención del rubio. Lo mejor sería que me llevarás para que no me esfuerce, jeje. Naruto suspiró con una sonrisa acercándose a la pelirroja y levantándola en brazos. Entonces, ¿de qué sirven tus piernas? Tayuya sonreía mientras caminaban fuera del campo de entrenamiento. Tú solo camina solecito. ¿En el camino entonces vas a salir con Sakura mañana? Preguntó Naruto extrañado por lo que dijo la pelirroja. Sí, cuando fue a visitarnos me invitó a conocer la aldea hace unos días. Sakura había ido a la casa del rubio a visitarlos y preguntar por el estado de la pelirroja. Notando que podía caminar normalmente, la pelirrosa emocionada preguntó si podían salir algún día y Tayuya le dijo que no había ningún problema, lo que significa que mañana estarás sin mí, al fin. Ouch. Exclamó Naruto por el golpe que le había propinado Tayuya en el pecho. Jaja, solo era un broma. Tonto. La pelirroja cruzó los brazos con el ceño fruncido. Perdón, jaja. Naruto reía por la rabieta de la chica pero se detuvo para preguntar algo. ¿Te llevas bien, Sakura? Tayuya sonrió un poco por la pregunta del rubio. Es molesta y gritona pero es divertida, además es fácil hacerla enojar, jeje. El Uzumaki se sentía feliz de que Tayuya se llevará bien con Sakura, también se le hacía algo molesta pero es buena persona. Bueno, no es la única. Esta vez Naruto fue pellizcado fuertemente en la mano. Andas muy graciosito, Naru, dijo Tayuya entrecerrado la mirada al rubio. Nos estamos quedando sin dulces, ¿no? Naruto se detuvo por un momento para mirar la linda sonrisa que tenía la chica. Eso solo significa problemas. Todavía hay bastantes, Tayuze-chan. Bien, te salvaste. Y así continuaron caminando hacia su hogar pero Tayuya notó algo en lo que había dicho el rubio hace unos momentos. Oye, Naru. ¿Ese sí? Respondió Naruto nervioso, tal vez había recapacitado el pedirle más dulces. Si no mal recuerdo siempre llamaste Chan a Sakura, pero esta vez no. Naruto sabía hacia dónde iba esto así que se puso algo serio. Entonces, ¿por qué ahora no lo dijiste? Te atrapó, jaja, pensó Kurama. La chica era algo lista por lo que veía pero eso era lo que le importaba a Lora. ¿Qué harás ahora? Mocoso. Naruto sabía perfectamente que podría mentirle diciendo que fue un error pero ella era lista por lo que no se lo tragaría tan fácilmente, así que lo mejor sería aclararlo. Mientras él pensaba todo esto se había detenido por un momento, cosa que notó Tayuya pero lentamente retomó el paso. Tayuya. La pelirroja, sorprendida por la manera en la que le llamó, alzó la mirada encontrando un semblante serio en él. Confió en ti, pero esto es algo muy personal de lo que prefiero no hablar en este momento. Al parecer esto iba más que un simple sufijo, fue lo que pensó Tayuya por la respuesta del chico, por lo que decidió no seguir insistiendo. Está bien, ella se sentía intrigada por saber qué era ese secreto pero ante todo no quería presionar al rubio, tal vez era un tema delicado para él. Lo siento. Naruto se relajó notablemente, se alegraba que no insistiera pero también un poco mal por no contarle a la pelirroja sobre su teatro, aún era muy pronto para decirle la razón del por qué lo hacía, y así hablaba de eso también tendría que hablar de su amigo. Gracias por entender, habla más calmado Naruto. ¿Qué te parece si te invito a cenar? La pelirroja dio una pequeña sonrisa, hasta en estos momentos él aún la trataba de alegrar. Me parece perfecto. Y así Naruto tomó un pequeño desvío del camino para dirigirse hacia su puesto favorito de comida. Unos minutos después, Ichiraku Ramen. Era el nombre del puesto de comida en el cual Naruto estaba parado con Tayuya aún en brazos que miraba el pequeño local frente a ella. Así que ramen, habló la pelirroja mirando el letrero de fuera. Sí, dijo Naruto con nostalgia, este fue el primer lugar donde pudo comer sin ser discriminado, además de conocer a dos grandes personas para el que lo habían apoyado en sus momentos más difíciles. ¿No te gusta? Me da igual, respondió tranquilamente Tayuya, tenía hambre. Después de todo ese entrenamiento. Entremos. El chico asintió y entró en el puesto encontrando a un hombre mayor cortando fideos y una joven de pelo castaño limpiando tazones. Estos eran Teuchi y Ayame. Oh. Pero si es Naruto, jaja, rió alegremente Teuchi parando de hacer su trabajo. La castaña que escuchó lo que dijo su padre rápidamente levantó la mirada. Y una cara de felicidad apareció en ella. Naru. Ambos estaban muy alegres de ver al rubio pero lentamente descendieron la mirada encontrando a una joven siendo cargada por el MMM. Hola Ayame, abuelo Teuchi saludó feliz Naruto pero rápidamente. Notó una cara de duda en ellos y les siguió la mirada que iba dirigida a su acompañante. Quiero presentarles a Tayuya, una amiga, jeje.
O/0hh Esta era la primera vez que veían a Naruto sin su teatro hablando con alguien de su edad encantado/hola. Hola, dijo Tayuya normalmente con una sonrisa, eran conocidos del rubio así que no tenía por qué ser hostil. ¿Y vienen a comer? Teuchi reanudó su trabajo de hacer fideos y Aya me sacó una libreta lista para apuntar el pedido. El rubio. Serán 2 ramen de cerdo, por favor. El rubio ya se había acercado a la barra, sentando a la pelirroja a un lado suyo. Muy bien, Aya me arrancó la orden de la libreta y dejándola a un lado de su padre que empezó a hacer la orden. Hace tiempo que no venías, Naru. Pasaron algunas cosas, jeje, recordando que había estado cuidado de Tayuya estas 2 semanas, pero aquí estoy. Y no vienes solo. Ella me miraba directamente a la pelirroja que se ruborizó un poco por la mirada picarona de la castaña. ¿Eres su novia? El comentario dejó totalmente rojos a los 2 jóvenes, en especial a Tayuya. No soy ese suene. Naruto asintió repetidamente a la mirada de la mesera buscando confirmación en él, pero se gustan. Esto fue el límite de ambos, que humo empezó a salir de sus cabezas. Naruto, tratando de no hablar más del tema, habló: ¿y cómo no ha ido con Iruka-sensei? Ahora el rubor pasó a Ayame, pero a un nivel más tenue de maravilla. Jeje, la castaña empezó a jugar con su bolígrafo. Es algo tímido pero es tan lindo cuando trata de ser romántico, estar con él ha sido muy divertido. La pelirroja, que notó la mirada soñadora de la castaña al hablar de ese tal Iruka, que dedujo que era su novio, pensaba que si ella se vería igual de esa manera si tuviera a alguien. Ella intuitivamente miró hacia la dirección del rubio. Creía por la expresión de su hermana, el mismo sentimiento cálido apareció en su pecho cuando miró su sonrisa. Novios. Aya me ignoraba las risas de su hermano mientras ponía los platos enfrente de los chicos, que observó detalladamente la expresión de la pelirroja. Una pequeña sonrisa apareció en ella, tal vez su hermanito no tardaría en tener novia. Provecho. Naruto rompió por la mitad los palillos comenzando a comer. Tayuya salió de su trance con una sonrisa, también rompiendo sus palillos, lista para comer igual Naru, y así ambos disfrutaban de su razón de ramen. Teuchi y Ayame miraban con una sonrisa a los 2 chicos comer. Al parecer su pequeño niño había conocido a una persona bastante especial para él. Al otro día Tayuya estaba cómodamente sentada en una banca mientras balanceaba sus piernas a la espera de la llegada de su amiga de pelo rosa. Hace unos momentos que Naruto se había ido a entrenar, él quería quedarse a esperar a que llegara la pelirrosa, pero la pelirroja le dijo que no había problema y se fuera. El rubio asintió a regañadientes y se fue al campo de entrenamiento. Tayuya. La pequeña pelirroja alzó su vista observando a su amiga junto a otra chica rubia. Perdón por llegar tarde, jeje. No hay problema, dijo Tayuya levantándose de su asiento mirando hacia la chica rubia que venía con Sakura. Y ella es. Oh. Lo siento, Tayuya, ella es Ino, mi amiga de la infancia. Ino era una chica de la misma estatura de Sakura, de ojos azules, pelo largo rubio sujeto en una cola de caballo y un atuendo que constaba de una playera sin mangas junto con una falda, ambas de color morada. Debajo de la falda portaba shorts de malla de color negro. Las mencionadas se miraban detenidamente a los ojos sin moverse, poniendo un poco nerviosa a la peligrosa de que tal vez se llevaran mal. Ambas soltaron una pequeña risa mientras se tomaban las manos. Tienes una buena mirada, moradita. Y no solo sonrió por la burla sin darle mucha importancia. Igual tu tomatito. Sakura liberó un suspiro por la tensión que sintió por las miradas de sus amigas. Veo que se llevan bien. ¿Estás lista para conocer la aldea? Tayuya asintió lentamente, no le importaba mucho la aldea, pero era bueno salir un rato con ellas y descubrir algunas cosas. El grupo de chicas empezó a caminar por la aldea mientras Ino y Sakura le contaban sobre algunas de sus experiencias, pero en ningún momento notaron que estaban siendo seguidas por un pelinegro. Ya no está con el idiota, pero necesito que se separen para que pueda hablar con maldita sea. El Uchiha saltó listo para seguir a las chicas y esperar el momento donde pudiera hablar con la pelirroja. Más tarde las chicas habían pasado toda la tarde recorriendo los lugares más importantes de la aldea, contándole algunas vivencias o cosas importantes en esos lugares a la pelirroja. Ahora mismo nos encontramos en un parque donde estaban tranquilizadoramente sentadas disfrutando de un helado. Shikamaru parece débil, pero aunque odie decirlo, su inteligencia es de temer. Tayuya se había enterado que el Nara era compañero de la rubia, así que decidió preguntar por él mintiendo que lo había visto pelear antes, aunque la realidad no se alejaba demasiado. Sigo pensando que es un idiota. Aún seguía un poco molesta que la había vencido, pero en el fondo se sentía agradecida. Sin eso ella no habría podido conocer a Naruto. Jaja, no voy a negarlo, río con burla. Ino, su compañero, a veces era demasiado perezoso y aburrido que la hartaba. Sakura reía nerviosamente, sus amigas eran demasiado directas con lo que pensaban, así que decidió cambiar un poco la conservación. ¿Y cómo ha ido con Naruto? ¿Naruto?
Preguntó extraña la rubia. ¿Qué tiene ese tonto? No seas grosera, Ino, se quejó Sakura defendiendo a su amigo. Él trajo de regreso a Sasuke-kun, así que le debemos una. Sí, bueno, Ino había olvidado completamente esa información. Arch. Lo siento, está bien. Sakura sonrió satisfecha al igual que Tayuya, que estuvo a nada de gritarle a la rubia de la manera que nombró al rubio. La única que podía hacer eso era ella y nadie más. Cuando llegue a la aldea la Hokage nombró a Naru como mi cuidador, habló Tayuya respondiendo a lo que había preguntado la rubia. Naru. La peligrosa ladeó su cabeza en duda, era la primera vez que escuchaba que llamaban así a su rubio amigo. Naru. La peligrosa ladeó su cabeza en duda, era la primera vez que escuchaba que llamaban así a su rubio amigo. Un leve sonrojo apareció en Tayuya, aún se le dificultaba recordar no decir el mote cariñoso en público, pero le salía tan natural que le resultaba difícil. Lo que no notó fue la sonrisa maliciosa en Ino. ¿Así que te llevas tan bien con Naru? El sonrojo aumentó en la pelirroja, pero también una expresión de enojo, primero por la burla de la rubia y segunda por la manera en la que había llamado a su Naru. Me llevo muy bien con él, así que no te burles de mí, moradita. Tanto para que se digan apodos. La sonrisa de la rubia se ensanchó. Sí, Tayuya evitaba la mirada que le estaba dando Ino por la vergüenza que le generaba. A la otra tendrían más cuidado sobre la manera en que llamaba al rubio en público. ¿Tienes algún problema? La sonrisa en Ino desapareció y en cambio una semblante de duda apareció en ella. De hecho, si no te molesta su actitud infantil a veces. Sakura asintió a lo dicho por su amiga. Por mucho que quisiera a Naruto era molesto algunas veces. Y aquí vamos de nuevo con lo infantil, pensó Tayuya. Tal vez esto estaba relacionado con lo que había pasado la noche anterior. A mí no me parece tan infantil. ¿Qué? Dijo asombrada Ino. ¿Si estamos hablando del mismo Naruto? Sí, el rubio con marcas en los cachetes. Tayuya no le estaba dando tanta importancia a la plática, le molestaba que hablaran así de Naruto. Él no es infantil y molesto conmigo. Ino quedó muda por lo dicho por la pelirroja, pero un jalón en su playera hizo que girara su cabeza hacia su amiga peligrosa. Yo también he notado que Naruto es menos imperativo en estos días. Al parecer la madurez había llegado al rubio, o eso era lo que pensaba Ino tratando de resolver el supuesto cambio de Naruto, pero luego una respuesta apareció en su mente. Tal vez Naruto esté enamorado. Esto llamó la atención de ambas chicas que la miraban intrigadas. ¿Pero qué dices, Ino? Solo piénsalo un poco, Sakura, tú y yo tratamos de volvernos más serias para así tener un poco la atención de Sasuke-kun. La peligrosa lo meditó un poco y después de todo tenía razón, había relajado un poco su temperamento para parecer más madura enfrente de Sasuke y tal vez eso mismo pasa con Naruto. Pero, ahora Sakura tenía tu mano en su barbilla. ¿De quién? Entonces Rubia y Rosa dirigieron su mirada lentamente hacia la pelirroja que estaba expectante a lo que dirían. Ella quería saber de quién estaba enamorada el rubio. Entonces ¿quién es? Ambas meditaron un poco su respuesta, pero era obvio. Tayuya parpadeó varias veces analizando lo que habían dicho hasta que reaccionó y un fuerte sonrojo apareció en su cara. ¿Y yo? Sakura e Ino asintieron lentamente. El rubio solo había estado con ella todo este tiempo de su presunto cambio de actitud. Pero qué tonterías dicen. La pelirroja estaba sumamente avergonzada. ¿Cómo Naruto estaría enamorada de ella? Debe de ser otra cosa. Yo también pienso eso. Ino. La rubia miraba con duda a la peligrosa. Cuando se ha interesado en alguien. Eso entristeció un poco a Tayuya, tal vez solo era un malentendido. Yo aún pienso que está enamorado, dijo Ino cruzando sus piernas observando el claro cielo azul. Siempre hay una primera vez, ¿no? ¿Desde cuándo eres tan poética, Ino? Habló con burla a la peligrosa provocando el enojo en la mencionada y así dando inicio a una lluvia de insultos. Tayuya ignoraba la pelea mientras estaba sumamente concentrada en sus pensamientos. ¿Acaso no pasaba nada? ¿Será parte de su crecimiento? ¿Le pasara algo? ¿O en verdad estaba enamorada de ella? De solo pensar eso el corazón de Tayuya dio un vuelco, de solo imaginar que Naruto gustaba de ella generaba una felicidad en ella, pero eso solo dio una duda en la pelirroja. A mí me gusta Naru. Las tres chicas estaban tan distraídas que no notaron la presencia que estaba enfrente de ellas. Sakura, Ino. Las mencionadas detuvieron su pelea y girando lentamente encontraron a una mujer mayor de cabello anaranjado. Mamá. La mujer mayor era la madre de Sakura de nombre Mebuki, una mujer de ojos verdes con cabello corto, vestía un vestido ligero blanco y unos sencillos pantalones color rosa junto con sus sandalias rojos. Es hora de volver a casa y tu madre me pidió que fueras a la florería, Ino. Terror era la expresión que tenía la rubia, había olvidado completamente que tenía que ayudar a su madre hoy, así que se despidió rápido de todas y salió echando fuego de ahí.
Por tonta Hauch Sakura sintió un dolor en su cabeza así que se giró encontrando a su madre con la mano levantada y mirada seria. Lo siento. Mebuki sonrió bajando su mano. Hora de irnos. La peligrosa asintió girándose para despedirse de Tayuya. Nos vemos después, suerte con el nuevo Naruto jeje. Tayuya se despidió con la mano con el ceño fruncido a madre e hija que estaban caminando hacia la salida del parque. Esa tonta de burlo de mí. Retomó su asiento cerrando sus ojos, disfrutando de la tranquilidad y a la vez tratado de aclarar su mente. Necesito ayuda sobre lo que siento, en los arbustos. Sasuke no había parado de seguir al grupo de chicas, esperando a que se separan, lo cual este era su momento, es ahora o nunca. Y así el pelinegro saltó de su escondite, apareciendo enfrente de la pelirroja que lo ignoraba totalmente. Oye. Tayuya abrió lentamente sus ojos observándolo aburridamente. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Pero qué dices? Se supone que le estaría informando sobre lo siguiente. ¿Qué iba a pasar con Orochimaru? Rápido, dime qué tengo que hacer. MMMN. Ladeó su cabeza en duda fingida pegando su dedo en su barbilla. ¿Hacer qué? Esto estaba irritando a Luchia, ella solo estaba jugando con él. Solo responde. Ya no trabajo para el palidito. La sola presencia del pelinegro la enojaba, así que era mejor aclararle su estúpida cabeza para que se fuera. Así que no me estés jodiendo. ¿Qué? Se suponía que el Sannin sería su guía en la busca del poder y la pelirroja era una mensajera para lograrlo, pero ahora le estaba diciendo que ya no estaba con él. No me jodas. Estás mintiendo. Cállate. Los gritos del pelinegro eran molestos. ¿Acaso todo lo que venía de él era molesto? Ya te dije que ya no le sirvo, ve a buscar su culo con otra persona. Sasuke apretaba su puño con furia, había pasado toda una semana entera siguiéndola para saber de Orochimaru. Y su siguiente movimiento, pero ahora resulta que no había ningún mensaje o siquiera algún tipo de información maldita. El pelinegro no tardó un momento y creó un Chidori listo para matarla, ya no tenía ninguna utilidad para él. Muere. Tayuya saltó rápidamente de la banca que terminó destrozada por el ataque. Yo siempre fui más fuerte que tú, estúpido. Ese comentario aumentó el enojo en el pelinegro, nadie era más fuerte que él, según él. Así que creó un segundo Chidori listo para atacar nuevamente a Tayuya. Voy a matar. Sasuke se agachó rápidamente sujetando su brazo que estaba sangrando, él giró su cabeza con una mirada de odio encontrando a una cabellera rubia Naruto. El susodicho tenía una mirada totalmente helada con el ceño fruncido, se acercó lentamente y le dio un fuerte derechazo a la cara a Sasuke tirándole al suelo. Eres un maldito. El Uchiha trataba de levantarse pero al parecer su brazo estaba roto y el dolor le impedía hacerlo. Naruto ignoró al pelinegro y empezó a caminar hacia Tayuya que al parecer estaba enojada. Tayu. Eres un idiota. Gritó con furia mientras se acercaba al rubio. Pude haberme encargado de ese tonto en un segundo. El rubio tenía una expresión de desconcierto, imaginaba que le agradecería pero bueno, ¿era Tayuya después de todo segura? Naruto se agachó un poco apretando la pierna de la chica que dio un quejido de dolor. Sabía que podías encargarte de él pero también noté tu mueca después de ese salto. Tayuya estaba a punto de protestar pero repaso las palabras que dijo. ¿Me estabas siguiendo? Se podría decir que si un leve brillo naranja apareció en su mano la cual acercó a la pierna de la chica comenzando a sanarla. Gracias, Kurama. No hay problema chico, todo sea por ayudar a su pequeño mocoso a conseguir a su hembra. Explícate. A Tayuya le molestaba un poco que la estuvieran vigilando, ya había tenido suficiente con Orochimaru. No te estaba siguiendo a ti, estaba siguiendo a la princesa de Aya. Apuntó su dedo al pelinegro que ya había conseguido levantarse pero su brazo seguía sangrando. No te el día que fuimos con mi abuela nos empezó a seguir durante toda la semana, imaginé que iba por ti así que hoy que nos separamos invoqué un clon de sombra para vigilarlo e infórmame cuando se moviera. La pelirroja asintió, al parecer no la estaba vigilando pero sí la estaba cuidando y no se iba a enojar por eso. Ey. Ambos giraron su vista hacia el pelinegro. Esto no se va a quedar así Naruto, no dejaré que me detengas más. Y el pelinegro dio un salto a los árboles empezando a escapar. Quería golpearlo un poco. La pelirroja no estaba feliz de no haber peleado un poco por sus piernas como sea. Naruto rió un poco por la rabieta de la chica y empezó a moverse lentamente ubicándose detrás de la pelirroja Kia. Tayuya fue tomada por sorpresa al ser levantada y ubicándose en su ya habitual posición. Una vez que se tranquilizó miró al rubio que tenía una sonrisa burlona. Kia. La pelirroja totalmente avergonzada empezó a tirar golpes directo a la cara del chico los cuales esquivaba. No te burles de mí. Ya perdón, jaja, le gustaba molestarla, siempre y cuando no hubiera castigo de por medio. Creo que es hora de irnos. Tonto,
Tayuya se calmó parando sus golpes y dio un asentamiento. Había sido un día divertido sin contar lo último con ese idiota entrometido. Bien, vámonos. En la casa Tayuya estaba tranquilamente sentada. Su cama con su ropa de dormir mientras secaba su largo cabello carmesí porque justo cuando habían llegado le había pedido a Naruto que la dejara en la bañera para poder limpiarse y descansar tranquilamente. Por suerte sus piernas ya servían y no tendría que pasar otra vergonzosa escena con el rubio, pero aún recordaba perfectamente el sentimiento de calidez cuando fue cargada solo con la toalla. Tal vez solo fue por la falta de ropa y el estrecho acercamiento que tenían, pero aún así fue de lo mejor para ella. La pelirroja sonreía por sus memorias mientras se paraba de la cama para dejar la toalla en el mueble. Nuevamente retomó su lugar en la cómoda cama, pensando en algo que la molestaba. Se lo preguntaré mañana. Tayu volteó hacia la puerta de su cuarto de donde provino en el sonido. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Acomodó rápidamente su peinado y arregló un poco su ropa para que viera lo mejor posible. ¿Qué estoy haciendo? Naruto entró a la habitación encontrado a la pelirroja con una extraña expresión en su rostro. ¿Pasa algo? No, nada. Esto también formaba parte de sus extraños comportamientos desde que se empezó a llevar mejor con el rubio. Trataba de verse lo mejor para él inconscientemente. ¿Qué quieres? Oh cierto, venía a preguntarte cómo no te sientes de tus piernas. Se sentó a un lado de la chica mientras miraba. Había las piernas descubiertas de la chica que solo tenía una camisa y unos shorts para dormir. ¿No te duelen? Tayuya movió un poco sus piernas para percibir cualquier signo de dolor, pero no era así. Si le dolieran lo hubiera sentido desde que salió del baño. Estoy bien, Naru, al parecer eres buen médico. Jaja, supongo que sí. Reía nerviosamente ya que la realidad es que sus conocimientos en jutsus médicos eran casi nulos porque pasó a mayoría de sus entrenamientos en jutsus de ataque y formación de combate, olvidando un poco la medicina. En sí al que debería agradecer era a Kurama, que logró pasar un poco de su chakra para curar las heridas. Me alegro que estés bien. Tayuya observaba el semblante contento del rubio, le producía felicidad que se preocupara tanto por ella. Jeje. Pero se dio cuenta que este era un perfecto momento de preguntarle al rubio algo que tenía duda acerca de él y quién sabe, tal vez esté relacionado con lo que hablaron la noche anterior. Oye Naru. ¿Sí? Quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Dónde están tus padres? Capítulo 7 pasado. Un gran silencio apareció en la habitación después de la pregunta dada por Tayuya. Naruto se mantenía sentado en la cama observando a la pelirroja con duda. Esa pregunta le había tomado totalmente desprevenido, lo que le provocó nervios y desvió la mirada. ¿Por qué la pregunta? Tayuya nunca fue buena notando sentimientos, pero parece que con el rubio esa habilidad se desarrolló y lo que sentía en él era tristeza. Hoy cuando estaba con Sakura su madre fue por ella, y eso me hizo notar que nunca había visto a tus padres o que hablaras de ellos. El rubio asintió lentamente. Tarde o temprano se iba a enterar de esa parte de su pasado ya que no es nuevo para nadie de la aldea, y si no le respondía posiblemente vaya en busca de respuestas con Sakura, notando lo cercanas que se habían vuelto. Soy huérfano. Tayuya se sorprendió un poco. Era muy común conocer huérfanos por el tiempo en que vivían, pero la mayoría era en villas o pueblos por la carencia de seguridad, pero en una aldea era bastante extraño. Yo, no tienes que decir nada, habló cortando a la pelirroja. Te hablaré un poco de mi pasado. Ella se sentía un poco mal, tal vez lo estaba forzando en hablar algo que le hacía sentir mal. No tienes que hacerlo si no quieres, habló en voz baja. No quería que se sintiera triste por su curiosidad. Quiero hacerlo. Naruto miró directamente a Tayuya. La verdad es que no me gusta hablar sobre mi pasado, pero quiero que confiemos más uno con el otro, dijo calmadamente. Aún tengo secretos de los cuales no me siento lo suficientemente seguro de decir. Ella recordó nuevamente la caminata en la noche para comer ramen, pero tampoco quiero esconderte todo de mí, así que esto ayudará a que estemos más unidos. Un leve tinte rojo apareció en los cachetes de Tayuya. Ella también tenía secretos y cosas que no quería contar a nadie, pero él estaba intentando hablar sobre su pasado, aun si le dolía, con tal de lograr tener una mejor relación y que fueran más unidos. Su corazón palpitaba rápidamente por los sentimientos que tenía Naru. El rubio estaba aún sentado, un poco nervioso por el súbito silencio. Tal vez lo que había dicho incómodo a la pelirroja. ¿Dije algo raro? No, para nada, habló rápidamente Tayuya, que notó que no había dicho nada desde que el rubio terminó de hablar. Quiero saber más de ti. Él asintió y dio un leve suspiro mientras jugaba con sus dedos. Nunca antes había hablado de su pasado con alguien, ni siquiera con Kurama lo había hecho porque él solo revisó sus memorias, pero era muy diferente decirlo a la persona con la que mejor había interactuado y le tenía mucho cariño. Yo
Tayuya se fijó en el movimiento de dedos, conocía perfectamente que cuando lo hacía era porque algo le molestaba o lo ponía nervioso, así que decidió moverse de la cama hasta estar sentada a un lado de él que ni siquiera la notó por estar pensando en cómo hablar. Naruto dejó de pensar por algo cálido que tocaba su mano, bajó la mirada hacia sus manos y notó una mano más pequeña encima de ellas, él giró su cabeza donde provenía la mano y ahí observó a Tayuya con una encantadora sonrisa. Tranquilo Naru, estoy aquí. Esas palabras relajaron de sobremanera al rubio y giró su mano para apretar la de la chica, lo cual ella también lo hizo. Naruto tenía un sonrojo por la expresión y la manera en que habló la pelirroja, aunque Tayuya era de temperamento fuerte, también tenía este lado tranquilo que le agradaba. Naruto dio un último respiro para tranquilizarse totalmente. Yo, desde que tengo memoria siempre estuve solo. La pelirroja se mantuvo callada, haría sus preguntas al final pero por ahora solo quería escuchar y apoyarlo como él lo hizo con ella. Los adultos me discriminaban, tal vez era por ser un niño de la calle, pero en realidad yo pertenecía a un orfanato, pero tampoco recibía los mejores tratos de parte de los trabajadores de ese lugar. Naruto se detuvo un momento para ver si ella preguntaba algo pero notando que estaba callada continuó. Nunca tuve ningún amigo en mi niñez, normalmente se debía a que los padres no querían que sus hijos se juntaran con alguien como yo y por eso los alejaban de mí. En lo que refería a alimentos y vestimentas tampoco fue sencillo como notaste cuando fuimos con Sakura. Tayuya asintió, él había utilizado un Enje para entrar a la tienda, ahora puedo utilizar jutsus de transformación para entrar pero antes no podía y era muy difícil comprar ese tipo de cosas, las compraba pero no era ni el mejor trato ni la mejor calidad. Cuando entré a la Academia Ninja pensé que las cosas iban a ser más diferentes pero no lo fue, los malos tratos disminuyeron pero aún seguían ahí pero era mejor que nada. La pelirroja se estaba molestando porque recibía ese tipo de trato solo por ser huérfano. Estaba a punto de hablar pero se calló al notar la pequeña sonrisa del rubio pero no todo fue tan malo, para distraerme de todo lo que me sucedía me pasaba todo ese tiempo leyendo y estudiando lo que me ayudó mucho como shinobi, además, en ese entonces conocí a Shika y Choji con los cuales llegaba a jugar un poco, eran raros pero eran mis amigos. Lo que dijo alegro a Tayuya, el culo de piña no era tan malo después de todo. También conocía a Iamene y Teuchi Ojisan, que eran las únicas personas que nunca me discriminaron, en cambio me ayudaban y luego me daban de comer gratis en esos tiempos de la academia, que por suerte estaba Shika y Choji en mi salón. También conocí a Iruka Sensei, que si notaste es el novio de Ayamene. Ella asintió, gracias a eso empezó a pensar más en sus sentimientos. Él era un gran hombre que nunca me criticó y sí me enseñaba, no como otros maestros. No tuve la mejor infancia y a veces me duele recordarla pero también me hace sentir bien por haber conocido a todas esas personas que me han apoyado hasta ahora. Naruto se tomó un minuto de silencio porque ahora iba a hablar de la persona que más la había apoyado y querido y también al recordar me hace pensar en la persona que fue parte vital de lo que soy ahora. Tayuya esperaba expectante esperando a lo que iba a decir mi abuelo. Como tal vez te preguntes, él no era mi abuelo biológico, pero siempre lo llamé así por lo mucho que lo quería, él siempre me apoyó y me brindaba el cariño de una familia, me dejaba entrar a su biblioteca para leer y así que olvidará todo, me consentía con algunos dulces y en especial con ramen. Cuando fui expulsado del orfanato él me regaló este apartamento para poder vivir tranquilamente. La verdad es que ni no hubiera tenido a mi abuelo en mi infancia no sé qué sería de mí. El tono de Naruto se apagaba un poco, le resultaba difícil hablar de su abuelo porque aún le dolía su pérdida. Aunque ya no esté aquí conmigo yo siempre lo amaré y recordaré como la primera persona que me hizo sentir el calor de una familia. Tayuya levantó su mano libre y se acercó a la cara del rubio que tenía una lágrima corriendo por su mejilla. Esa persona a la que se refería como abuelo era su ser más querido después de todo y entendía perfectamente que fuera duro hablar de él. Ella terminó de limpiar la lágrima y nuevamente bajó su mano observando al rubio. ¿Puedo saber quién era? Naruto dio una leve sonrisa, pensar en su abuelo lo llenaba de tristeza y felicidad. Era el Saida Miyokage. La pelirroja se quedó totalmente inmóvil, el escuchar quién era el abuelo de Naruto le cayó como balde de agua fría porque ella estuvo ahí cuando él murió, ella observó cómo murió y ella ayudó a que él muriera. Separó su mano inconscientemente del rubio y desvió la mirada, el miedo se estaba propagando por su cuerpo y estaba temblando un poco. ¿Debería decírselo? ¿La echará de la casa cuando lo sepa? ¿La odiaría por lo que hizo? De solo imaginar que Naruto la odiaba le producía pánico. Pero aún si tenía miedo de su reacción tenía que decírselo, él estaba confiando en ella al contarle su pasado y era justo que le diga lo que hizo. Tayuya trataba de tranquilizarse pero resultaba casi imposible hacerlo. Eren, Naru y yo
Ella se exaltó al sentir la mano del rubio apretando la suya, rápidamente levantó la cabeza y ahí vio a Naruto con una sonrisa que destilaba tranquilidad, lo sé. Su corazón se paró por un momento. ¿Acaso escucho bien? Él ya sabía lo que pasó. El temblor en su cuerpo se intensificó imaginando lo que haría. Ella no era de tener miedo normalmente, pero el rechazo del rubio le llenaba de pánico. Tayuya se levantó rápidamente de la cama tratando de salir de la habitación. No quería que Naruto la viera en este momento, pero se detuvo abruptamente al sentir su brazo siendo sujetado. Automáticamente sabía lo que sucedía, así que empezó a forzar su brazo para salir del agarre. Suéltame. Ella continuaba tratando de soltarse de la mano del rubio, pero se descolocó cuando de un fuerte jalón la hizo girar y caer de frente en el pecho de Naruto. Se congeló por un momento, pero empezó a golpear su pecho para que la soltara. Por favor, suéltame. No quiero que me veas. Pensaba que si se iba lejos de ahí no tendría que vivir el rechazo de Naruto y su odio, al menos quería irse con unos bonitos recuerdos de los momentos que pasaron juntos. Tayuya. La mencionada se detuvo y se asustó. Las únicas veces que la llamaba así es cuando pasaba algo serio. Dejó de golpear y forcejear para lentamente levantar la mirada esperando un semblante de enojo en él, pero no. Ahí estaba Naruto con una mirada seria pero sin ningún signo de rencor en ellos, al contrario, parecía hasta un poco preocupado. No estoy enojado contigo, tranquila. ¿Estará mintiendo? Fue lo primero que pasó en la mente de la pelirroja, pero aún si quería creerlo no podía. Conocía esa mirada y sabía que no mentía. ¿Por qué no estás enojado conmigo? Naruto escuchó la voz de Tayuya que parecía un susurro. Decidió empezar a acariciar su largo cabello para relajarla, que por suerte parecía funcionar porque no fue tu culpa. Eras esclava de Orochimaru y no podías ir en contra de él. Además no me conocías en ese entonces. Ella sabía que el rubio decía la verdad, pero aún así no podía creer que él no la odiaba por hacerlo. ¿En serio no estás enojado? Tayuya escuchó un risita de Naruto y pensó lo peor, pero desapareció cuando sintió sus brazos sujetándola más cerca de él. No te voy a mentir, cuando me enteré me molesté. El rubio sintió un temblor en la pelirroja, pero lo pensé y me di cuenta que en realidad no fue tu decisión, así que no tenía por qué estar enojado contigo porque tú también fuiste una víctima en todo eso. Lo siento. Naruto sintió como la pelirroja levantaba sus brazos y lo abrazaba. ¿Por qué te disculpas? No entendía por qué lo hacía. Ya le había dicho que no era su culpa, así que ¿por qué lo hacía? Por no habértelo dicho antes. Tayuya sintió que Naruto iba a hablar, así que continuó. Ya sé que no sabía quién era tu abuelo, pero aún así lo siento. El rubio asintió a lo que dijo un poco confundido, pero no le dio mucha importancia y se concentró en Tayuya, y así los dos continuaron abrazados unos momentos. ¿Y cómo te enteraste? Soy de tipo sensor, así que puedo sentir los chakras de los demás. El tuyo lo sentí junto con los otros 4 y Orochimaru cuando invadieron en los exámenes, dijo Naruto, que dejó de acariciar a Tayuya, pero un gruñido de ella lo hizo continuar. Si te preguntas por qué no me di cuenta cuando te vi es porque la mayoría del tiempo lo mantengo sellado. Es molesto sentir el chakra de todos todo el tiempo, pero cuando la utilice para vigilar a Sasuke me percate de ti. Ya veo. El rubio se percató del tono de la chica e iba a preguntar qué le pasaba, pero fue empujado por ella hacia la cama. Se levantó sobre sus codos para observarla, pero su rostro estaba siendo tapado por su flequillo. Tayuya se acercó a la orilla de la cama quedando enfrente del rubio, se inclinó hacia él y se movió poco a poco hasta estar totalmente encima de él, abrazándolo por el torso. Quiero hablarte de mí. Naruto también abrazó a la pelirroja, quien parecía un poco triste. No estás obligada si no quieres, yo lo hice porque quería hacerlo, Tayu. Pero quiero hacerlo, también quiero que estemos más unidos. La pelirroja habló en voz baja, gozando de las caricias en su cabello que la ayudaban a relajarse. Ya no quiero esconderte nada. Naruto se sintió un poco mal por dentro porque él aún escondía una cosa, Kurama. Pensaba que Tayuya se iba a alejar de él al momento que se enterara, aún con las palabras de su amigo diciendo que no habría ningún problema, pero ahora que Tayuya también se iba a abrir con él ya no tenía por qué dudar. Se lo dirá lo más pronto posible. Te escucho, Tayu. Tayuya tomó un largo respiro. También era su primera vez hablando de su pasado y era bastante complicado, pero quería hacerlo. Nací en un pueblo en la frontera del país del fuego. No era muy grande, pero era bastante acogedor y la gente era amable. Solo vivía con mi padre y mi madre porque no tenía ningún hermano.
Mi padre era un hombre alto de cabellera negra, ojos castaños, tez morena y un bigote algo largo igual de color negro, y mi madre era de baja estatura, que al igual que yo tenía un largo pelo carmesí, tez blanca y ojos verdes, dijo Tayuya con cariño. Ella quería mucho a sus padres, jaja, y hablando de cabello recuerdo que mi madre me dijo que papá se enamoró de ella por su color pelo. La pelirroja reía divertida, aún pensaba que era una tontería, pero ella no veía el fuerte sonrojo que tenía Naruto. La pelirroja dejó de reír y continuó hablando. Mi infancia fue bastante normal, nunca tuve muchos lujos como vestidos y juguetes, pero no me importaba porque siempre me gustaba jugar con mi madre y ayudar a papá con su trabajo, dijo Tayuya con melancolía. Eso siempre me hacía feliz. Pero, Naruto sintió las manos de Tayuya apretar su playera y escondía más su cara en su pecho. Todo terminó esa maldita noche. Recuerdo perfectamente ese día, estaba yo ayudando a mi madre a hacer la comida para cuando llegara mi papá del trabajo, ambas estábamos picando verduras pero mi madre se percató de sonidos y quejidos afuera de la casa, así que decidió asomarse dejándome sola en la cocina. El tono de Tayuya iba bajando entre más contaba la historia. Me di cuenta que mi madre estaba tardando demasiado, así que decidí revisar qué pasaba. Corrí hacia la entrada de la casa, que estaba abierta, por lo que salí, pero no encontraba a mi madre por ningún lado. El agarre en Naruto aumentó de fuerza. Escuché un sonido fuerte que venía del centro de la aldea, así que corrí pensando que ahí iba a encontrar a mis padres. Entre más me acercaba los sonidos se intensificaban, que parecían gritos de personas. Corría aún más rápido pensando que algo malo estaba pasando, y vaya que lo estaba. Cuando finalmente llegué al centro de la aldea pude ver algo que nunca olvidaré. Naruto sabía que esto era duro para ella, así que la acurrucó más cerca de él, cosa que agradecía internamente. Tayuya en el centro de la aldea estaba todos los habitantes parados. En ese entonces no sabía lo que pasaba, pero algo no estaba bien porque no se movían ni un milímetro, casi parecían muertos. Ignoré eso y decidí buscar rápidamente a mis padres para ver si estaban ahí, los cuales encontré en una orilla de toda la bola de personas. Corrí hacia ellos gritándoles pero ninguno de ellos volteaba. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente hasta poder tocar la mano de mi padre, que estaba totalmente helada, ignoré ese hecho por el miedo mientras gritaba y lo movía para que reaccionara, pero no funcionaba. Como veía que no pasaba nada me paré enfrente de ellos, pero Naruto sintió como su pecho se estaba mojando poco a poco. Ellos estaban ahí parados totalmente pálidos, con los ojos huecos y la boca abierta. Cuando los vi no pude evitar empezar a llorar. Les gritaba que despertaran y nos fuéramos a casa. Tonta de mí que trataba de pensar que solo estaban dormidos, pero recuerdo perfectamente el momento cuando vi una serpiente pequeña de color blanca pasar por el ojo de mamá hasta su boca. Por el terror me dejé caer al suelo mientras miraba lo que sucedía. Pequeñas serpientes pasaban por el cuerpo de mi madre y mi padre. En todas las personas era igual, mientras algunas empezaban a caer poco a poco y entre ellos mis padres. Tayuya quería soportar sus lágrimas pero era imposible. En ese momento ya no lloraba, eso fue simplemente demasiado para mí. Al fin había entendido que era lo que sucedía, ellos estaban muertos. La pelirroja levantó la cara poco a poco, que estaba llena por pequeñas lágrimas que corrían por sus mejillas. Te prometí que no volverías a llorar, pero esto te lo has estado guardando por mucho tiempo. Por la manera que tratas de aguantar tus sentimientos, las lágrimas salían más rápido por los ojos de Tayuya por el tono cálido del rubio, así que no tienes por qué aguantarlo más. Libera todos esos años de dolor y tristeza que has estado acumulando, eso no es bueno para ti. Las fuerzas de soportar lo más que podía su llanto se estaban debilitando rápidamente, pero su punto de quiebre fue cuando escuchó las últimas palabras de Naruto: porque tú y yo ya somos una familia, y las familias se apoyan, ¿no? Tayuya no soportó más y se abalanzó al rubio, escondiendo su cabeza en su cuello, llorando como nunca antes lo había hecho. Tanto años de aguantar lo que sentía finalmente estaban siendo liberados rápidamente. Ella siempre anheló poder desahogarse. Mamá, pepata. El rubio solo se concentró en acariciar el pelo de la pelirroja y decirle palabras tranquilizadoras al oído. Él también pasó por mucho, pero al menos tenía a Kurama junto a él, pero ella estaba completamente sola y con la persona que había matado a sus padres. Pasaron varios minutos donde la pelirroja era confortada por el rubio. Finalmente Tayuya se había empezado a tranquilizar, dejando de llorar y solo se mantenía acostada en el cálido pecho de Naruto. Se sentía tan ligera de poder liberar todo lo que sentía que podría dormir, pero no quería, necesitaba estar consciente para seguir disfrutando del rubio que continuaba abrazándola y acariciándola. Gracias, Naru.
El mencionado dejó sus caricias pero continuó por otro gruñido de la chica, parecía un cachorro en momentos así. No tienes por qué agradecer, siempre estaré para ti. Se sentía tan bien escuchar esas palabras y la calidez que sentía era indescriptible, por lo que no pudo evitar dar una gran sonrisa y empezó a tallar su rostro en el cuello del rubio. Al fin lo sabía, le gustaba Naruto. ¿Naru sí? Te dejo a mi cuidado, no te preocupes, yo me encargo. Continuará.